Hay verdades tan poderosas que fueron silenciadas por siglos. ¿Estás preparado para escucharlas? Este viaje te llevará más allá de lo que dicen los templos y la iglesia. Exploraremos las enseñanzas ocultas y prohibidas de Jesús, reveladas en textos que la iglesia rechazó, los evangelios gnósticos, los apócrifos y los misterios enterrados bajo siglos de control. Hablaremos de la conexión divina que habita dentro de ti, del reino que no está en el cielo sino en tu interior, y del verdadero mensaje de Jesús, que liberaba almas en vez de encadenarlas. Antes de seguir quiero conocerte, quiero que comentes si llevas a Jesús dentro de ti, o cuál es tu verdad. Dale like a este video si Jesús vive en ti. Esta verdad no es para todos. Es solo para los que pueden soportarla. Jesús nunca fundó una religión, su mensaje era tan radical que desafiaba todas las estructuras de poder espiritual de su tiempo. Enseñaba que el reino de Dios no estaba en un lugar lejano ni reservado para después de la muerte. Decía, como en el Evangelio de Tomás, el reino está dentro de ti y fuera de ti. Esta frase sola fue suficiente para incomodar a imperios enteros. ¿Qué pasaría si tú fueras el templo? ¿Qué ocurriría si descubrieras que no necesitas intermediarios para hablar con Dios? Estas enseñanzas fueron arrancadas de los libros oficiales, pero siguen vivas. En los evangelios canónicos, Jesús habla en parábolas, pero en los gnósticos revela secretos. En el Evangelio de Felipe se menciona que la verdad no viene al mundo desnuda, sino en símbolos y enigmas. Jesús usaba el lenguaje del alma porque no todos estaban listos. Los que sí, comprendían que lo divino no está afuera, sino en lo más profundo del ser. Esta enseñanza era peligrosa para los religiosos de su época porque rompía con la necesidad de templos, sacrificios y jerarquías. El verdadero templo era el cuerpo humano, el alma despierta, el ser conectado con su origen eterno. Uno de los textos más impactantes es el Evangelio de Judas. Allí, Jesús no es víctima, sino maestro de su destino. Le dice a Judas, tú lo superarás a todos. Tú sacrificarás al hombre que me reviste. Estas palabras indican que Jesús sabía que debía desprenderse de su cuerpo físico para liberar su esencia divina. No murió como víctima, sino como sabio. Judas no lo traicionó, cumplió una misión pactada. Esta enseñanza trastoca todo lo que creíamos saber. La cruz no fue una derrota, fue una liberación. Jesús no vino a sufrir, vino a enseñar cómo trascender la materia. En los textos gnósticos, Jesús habla de Sofía, la sabiduría femenina divina que fue apartada de la creación original. Según estos textos, Sofía descendió a los mundos materiales buscando redimir la chispa divina atrapada en la carne. Jesús era un enviado de esa luz perdida, un recordatorio de que todos portamos una chispa de lo eterno. Sofía representa el alma humana caída, y Jesús, su redención. Esta visión es completamente diferente a la teología tradicional. Aquí no hay un Dios castigador, sino una divinidad que sufre con nosotros y busca regresar a través del despertar interior. El Evangelio de Tomás, uno de los más antiguos, dice en su verso 70, si dais a luz lo que hay en vosotros, eso os salvará. Si no lo hacéis, eso os destruirá. Jesús hablaba del nacimiento interior, del despertar de la chispa divina. El infierno, entonces, no era un lugar de castigo eterno, sino un estado de ignorancia y olvido. El cielo no era un premio, era un recuerdo profundo de quién eres. Esta es la enseñanza que incomodó a reyes y papas, que tú eres Dios en potencia y que no necesitas ser salvado, solo recordarte. ¿Por qué estos evangelios fueron ocultos? Porque empoderan. Porque no hablan de un Dios lejano, sino de un Dios que habita en ti. Porque no te hacen oveja, sino creador. Jesús nunca pidió adoración, pidió comprensión, acción, transformación. Sus verdaderas enseñanzas eran alquimia espiritual, convertir el plomo del ego en oro del alma. Pero el mundo eligió una cruz y una corona de espinas cuando Jesús ofrecía un espejo para que te vieras tal como fuiste creado, luz infinita. Las estructuras religiosas eligieron poder, él, libertad.
y por eso lo silenciaron. En el Evangelio de María Magdalena, Jesús revela secretos solo a ella. Le habla del ascenso del alma después de la muerte y de cómo debe liberarse de las ataduras del mundo. María Magdalena no era una simple seguidora, era su igual, su espejo espiritual, su complemento divino. Ella comprendía lo que los demás no entendían. Esta enseñanza fue enterrada porque rompe con la imagen del Jesús solitario. Aquí vemos a un maestro que forma parte de una unión sagrada, un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. El verdadero amor divino no era sumisión, era integración. Jesús no vino a fundar dogmas, vino a enseñar verdades universales. Su mensaje es tan antiguo como las estrellas. Hablaba del logos, del verbo, de la vibración original. Decía que todo lo que pidieras creyendo, lo recibirías. Usaba el poder de la palabra como un mago que conoce la energía. Sanaba con intención, multiplicaba con fe, resucitaba con poder interior. Era un maestro del pensamiento cuántico, aunque nadie lo llamaba así entonces. Sabía que lo invisible crea lo visible y que la realidad puede doblarse desde el espíritu. Esa fue su ciencia, y la llamaron herejía. ¿Sabías que Jesús hablaba de la reencarnación? En el Evangelio de Juan, sus discípulos le preguntan si un hombre ciego nació así por su pecado o el de sus padres. La pregunta ya presupone que el alma vivía antes. En los textos gnósticos se dice que el alma regresa hasta que recuerde su origen. Jesús hablaba de nacer de nuevo, pero no solo como bautismo, sino como proceso continuo. Venimos una y otra vez, aprendiendo, despertando, recordando. La Iglesia temió esta verdad porque una persona que sabe que ha vivido muchas vidas ya no teme a morir ni a ser castigada. En los evangelios ocultos, Jesús enseña cómo vencer a los arcontes, entidades que gobiernan el mundo material y mantienen al alma atrapada en la ilusión. Estos seres no son demonios en el sentido tradicional, sino energías que nos distraen del despertar, el deseo, la ignorancia, el miedo, son sus armas. Jesús mostraba cómo atravesar los velos, cómo liberarse de las cadenas invisibles. Decía, conócete a ti mismo y conocerás todo lo oculto. Este conocimiento fue sepultado por la religión institucionalizada, porque libera. Y un alma libre no puede ser dominada. Jesús hablaba del silencio como Yahé. No el silencio vacío, sino el que conecta con la fuente. Decía que cuando oraras, no lo hicieras en público para que todos te vieran, sino en secreto, en lo oculto, porque allí está el Padre. El contacto divino no necesita espectáculo, es un susurro dentro del alma. En el Evangelio de la Verdad se dice que el alma que se conoce a sí misma encuentra descanso. La oración no era súplica, era comunión. No se trataba de pedir, sino de escuchar. Y ese silencio profundo es donde Dios habla sin palabras. El verdadero mensaje de Jesús no condenaba, abrazaba. No juzgaba, comprendía. No exigía, su misión era amor. Jesús no usaba el miedo como herramienta espiritual. Por eso, cuando encontró a una mujer acusada de adulterio, no preguntó por sus pecados, sino por la hipocresía de los que la señalaban. Dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En esa frase, derrumbó siglos de fanatismo. El amor era su ley. Y ese amor no hacía distinciones, no separaba santos de pecadores, solo veía almas olvidadas de su luz. Jesús sabía que el conocimiento era más peligroso que la espada. Por eso decía que solo los que tuvieran oídos para oír, entenderían. Hablaban parábolas no para confundir, sino para proteger, porque quien no está listo para la verdad, la destruye o la malinterpreta. Las enseñanzas místicas no son para todos. No se pueden imponer, se descubren. Por eso muchos creen conocer a Jesús, pero no lo entienden. No basta con repetir su nombre, hay que vivir su conciencia. Y para eso, hay que morir al ego y renacer alma. Jesús hablaba de una nueva creación, no solo del mundo externo, sino de ti mismo. Decía que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, es decir, no puedes recibir la verdad con una mente condicionada. Hay que vaciarse. Hay que desaprender. Las enseñanzas místicas de Jesús no eran dogmas, eran llaves. Cada parábola, un espejo. Cada frase, un portal.
Pero si estás lleno de miedo, prejuicios y tradiciones impuestas, esas llaves no abren nada. Por eso muchos lo seguían, pero pocos lo comprendían. Solo quien se hace niño, interiormente, puede entrar al reino. El poder de Jesús no era solo espiritual, también era vibracional. Sabía que todo es energía. Por eso caminaba sobre el agua, multiplicaba alimentos y hablaba con el viento. Dominaba las leyes ocultas del universo. Era un alquimista del alma. Y enseñaba que tú también podías hacer cosas mayores que estas. Pero la iglesia lo puso en un pedestal inalcanzable, cuando él venía a levantar a todos. Su mensaje era claro: vosotros sois dioses. Esa frase fue silenciada, distorsionada, temida. Porque si lo crees, ya no dependes de nadie, te conviertes en luz. Jesús sabía que la mayor batalla era interna. No vino a librar guerras externas, sino a vencer la sombra en el corazón humano. En el desierto no venció con fuerza, sino con claridad interior. Sabía quién era, y por eso no fue tentado por poder, fama ni riqueza. El verdadero Cristo es conciencia despierta, no figura religiosa. Es energía viva. Y esa energía no se encuentra solo en iglesias, se encuentra en ti, si te atreves a buscarla, si te atreves a recordar. Pero cuidado, una vez que lo hagas, ya nada será igual. Este no es un mensaje cómodo. Es un mensaje para valientes. Para los que quieren despertar. Las enseñanzas místicas de Jesús no son para repetir, son para vivir. No están en la superficie, están en lo profundo. No piden miedo, piden transformación. Has sido entrenado para adorar, pero Jesús vino a enseñarte a despertar. Esta es la enseñanza que fue prohibida, que tú y Él son uno. Que el reino no es futuro, es presente. Que Dios no está lejos, está dentro. ¿Puedes soportarlo? Porque si cruzas este umbral, ya no hay vuelta atrás.